Bienvenidos a La Vida Mientras Tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Buenos días, Rosa, y bienvenida. Gracias, buenos días. Empezamos el año con el primer podcast de este año 26 y se titula Carta de un desconocido. Vamos a empezar. Se llamaba Andrea. La conocí cuando vino a pasar unos días acompañando a una sobrina. Era el mes de julio, estaban haciendo un viaje por el Pirineo y mi casa era etapa obligada. Andrea tenía poco más de 30 años y estaba triste. Se notaba su tristeza incluso cuando se reía, o cuando se tiraba al río y gritaba por el agua helada, o cuando chocábamos nuestras copas antes de enfrascarnos en una cena en el jardín. Cualquier cosa que hiciera iba cubierta de esa pátina de tristeza. No pregunté, pero entre paseos y comidas, baños de sol y de río, me fue contando su vida y así comprendí el motivo de su tristeza. Andrea había vivido siempre en la ciudad y nunca había dejado de hacer lo que se esperaba de ella. Estudió hasta llegar a la universidad, se graduó en biotecnología y entró a trabajar en el mismo laboratorio de investigación biomédica en el que hizo las prácticas de fin de grado. Con un buen salario, a los 28 años alquiló un apartamento y se fue a vivir sola. Su hermana, Carla, unos años menor, quiso mudarse con ella, pero Andrea quería empezar su propia vida y no quiso cargar con su hermana. Los padres apoyaron su decisión y aprovecharon para leerle la cartilla a Carla, que era todo lo contrario a su hermana. Ella no tenía ningún interés en ir a la universidad ni en ganarse la vida. Pretendía encontrar a un hombre de buena posición, casarse con él y dedicarse a jugar a pádel con las amigas. Pero quien encontró a un buen partido fue Andrea. Lo conoció en una charla sobre genómica que él impartía. Era un prestigioso genetista y la sala de conferencias estaba llena. Andrea hizo un par de preguntas y al terminar la charla fue él quien se acercó a hablar con ella. Se sintió muy halagada cuando le preguntó dónde trabajaba y le dijo que había encontrado muy interesantes sus preguntas. Lo que no esperaba era que al día siguiente recibiera una llamada en el laboratorio. Era él. Le preguntaba a qué hora acababa y si le parecía bien que la fuera a buscar para ir a tomar un café o una copa y seguir charlando. Se enamoraron y empezaron una relación. Pedro era casi 15 años mayor que ella y tenía muy buena reputación en el ámbito científico. Había escrito libros de divulgación y andaba por la vida rodeado de glamour. Habría sido el hombre ideal si no hubiera estado casado. Pedro le aseguró que estaba ya en trámites de separación y que seguían viviendo juntos hasta decidir los términos de un divorcio que no sería difícil porque no tenían hijos. Y para demostrarle que no tenía nada que ocultar, pasaban muchos días y muchas noches en casa de Andrea. Conoció a sus padres y a su hermana y aseguró a todos que en cuanto consiguiera el divorcio se casaría con ella. Los primeros meses Andrea vivió en una nube. Hacer el amor con un hombre maduro, pero joven todavía, era tan excitante que no podía evitar contárselo a su hermana, que se burlaba de ella por estar tan embobada. Pero el tiempo pasaba y el divorcio no llegaba. En verano, Pedro y Andrea hicieron un viaje por Italia, los 15 días que ella tuvo vacaciones. Al volver, él regresó a su casa donde seguía la esposa. Cansada de esperar, Andrea le dio un ultimátum. Estuvieron 2 semanas sin verse, hasta que una noche Pedro se presentó en su casa y le dijo que no podía vivir sin ella.
Aquella fue una noche de amor desenfrenado, ni siquiera el sueño consiguió separar sus cuerpos un instante. Pero al amanecer, Pedro le dijo que aquella era la despedida, que la amaba con locura, pero su esposa había quedado encinta y no podía abandonarla. Se marchó para siempre y Andrea se hundió. Al día siguiente llamó al trabajo para decir que estaba enferma, se metió en la cama y quiso dejarse morir. Su hermana fue su tabla de salvación. Cuando se enteró de lo ocurrido, se instaló en su casa y lloró con ella como si también la hubieran abandonado. Pasaron el duelo juntas y lo superaron. Andrea consiguió por fin recuperar el ánimo y volver al trabajo. En un ataque de agradecimiento y soledad, le dijo a su hermana que podía quedarse con ella, que buscarían un apartamento con 2 dormitorios y que vivirían juntas. ¿Con quién mejor que con su hermana? El primer día de vuelta del trabajo, Andrea encontró una carta en su buzón, una carta que le destrozó la vida, aún más. A la chica del apartamento de enfrente. Sé que para ti soy un desconocido, pero hace casi un año que compartimos nuestras vidas. Al menos yo comparto la mía contigo desde esta ventana que da directamente a tu vida. Cada mañana tomo el desayuno mientras te veo con la taza de café en la mano, deambulando por tu apartamento, dando mordiscos a un croissant, de esos que sacas de una bolsa y que desde aquí se me antojan malísimos. Me gusta tu apartamento, al menos el salón y esa cocinilla, que desde aquí veo muy bien. Por lo rápido que te mueves de un lado a otro, he llegado a la conclusión de que lo único que no veo es tu dormitorio y el baño, y que con ellos se completa tu piso. No pienses que te espío, no te asustes. Es solo que cuando uno pasa tanto tiempo quieto y sin salir de casa, acaba por refugiarse en lo que tiene delante, y ahí estás tú. Lo cierto es que, desde que te mudaste, me has dado un motivo para afrontar cada nuevo día. Me pregunto si te habrás levantado con tiempo o, como a menudo te sucede, has hecho caso omiso del despertador y las primeras imágenes que veré de ti serán corriendo de un lado a otro para no dejarte nada, bebiendo el café a toda prisa y comiéndote el croissant mientras te pones el abrigo. No quiero que pienses que soy un acosador, simplemente estoy solo. Apenas me muevo de este dormitorio y la ventana que proyecta tu vida es el único aliciente que me queda. Hace años me diagnosticaron una enfermedad degenerativa y mi cuerpo se va agrietando cada día un poquito más. Ya no puedo caminar y me cuesta hablar. Mis manos apenas me responden, pero les he pedido un último deseo y me lo han concedido. Así he podido escribirte esta carta. Parece mentira cuánto puedes llegar a saber de una persona únicamente observándola. Yo tengo la impresión de que te conozco y te considero mi amiga, algo que jamás he tenido. Me gusta cuando te ríes echando la cabeza hacia atrás y ese flequillo que a veces te molesta y lo apartas con un gesto rápido. Me hace mucha gracia tus dudas al vestirte cuando sales de noche, te miras en el espejo del salón, te mueves un poquito y desapareces por la puerta del que adivino es tu dormitorio. Sales al cabo de un momento con otro vestido y la escena se repite, así, hasta que das con el atuendo acertado. Cuando te instalaste pude sentir tu orgullo por la casa propia. Al principio te levantabas un poquito antes para tomarte el café con calma, asomada a la ventana, y yo podía verte la cara. Mirabas sin ver las ventanas y balcones de estas casas cuyas fachadas están en 4 calles distintas, ignorantes unas de las otras, pero por detrás se unen, de frente o de perfil, convirtiéndonos en la gran familia del patio de manzana. Después llegó él, tu novio. Se mueve por la casa como si fuera suya, pero nunca lo he visto cocinar o limpiar los cristales. Si sigues con él es porque te hará feliz, pero desde aquí no lo parece. No sé si te has dado cuenta, pero cuando estás sola sonríes más, como si te sintieras más cómoda contigo misma, sin atender a las reclamaciones que, me parece adivinar, él exige. Estas últimas semanas te he visto llorar. Él no ha aparecido por el apartamento, tu hermana sí. La veo a tu lado, consolándote, aunque también ella parece triste. He dudado mucho antes de escribirte. Aún ahora no sé si ha sido una buena o una mala decisión, pero si me considero tu amigo tengo que decirte algo que te va a doler. Lo he visto, a él, con otra. No una vez, varias. En tu sofá, en tu cocina, desapareciendo con otra mujer tras la puerta de tu dormitorio.
La primera vez me sorprendió ver movimiento en tu salón en horas de trabajo. Pensé que habrías regresado porque te sentías indispuesta, pero no eras tú, era él. Y al poco debió de sonar el timbre porque abrió la puerta y apareció ella. Se abrazaron, se besaron y se arrancaron las ropas con urgencia. Lo hicieron allí mismo en el sofá y yo tuve que presenciar esa traición que me dolió como si me la hicieran a mí. Las siguientes veces tuve que apartarme de la ventana para no verlo, para no sufrir por ti. Y cada vez esperé, sin éxito, que fuera la última. Siento mucho tener que decirte que ese hombre por el que probablemente lloras te engaña desde hace mucho. Y todavía hay algo peor. La mujer que trae a tu casa, aquella que usurpa tu lugar cuando no estás, es tu hermana. Con todo mi afecto, tu vecino desconocido. Me dejó con la boca abierta. Le pregunté qué había hecho, qué le había dicho a su hermana. Nada, contestó. Simplemente entré en casa y le dije que hiciera las maletas, que no quería vivir más con ella, que por el momento ni siquiera quería volver a verla. Entendí que su tristeza era más profunda por la traición de su hermana que por el abandono de su enamorado. Se habían roto sus planes de futuro, pero con el tiempo haría planes nuevos. Lo que jamás recompondría era su familia. La última noche que cenamos las tres juntas, la conversación dio un giro que todavía ahora me da que pensar. ¿Hizo bien aquel vecino en avisarla? Mi sobrina y yo dijimos casi al unísono que fue una suerte para ella tener un testigo que le advirtiera de una traición que nunca hubiera descubierto. Miramos a Andrea, que bajó los ojos y casi en un susurro dijo: yo hubiera preferido 1000 veces no haberlo sabido. Ahora al menos conservaría el cariño que siempre había sentido por mi hermana. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia. C'est bien, mi fille, son message d'un